Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 11 al capítulo 13. Valientes de David, ejército de David, el deseo y pesar de David. En el relato que sigue de Crónicas, ahora pasa al segundo rey de Israel, que es David, y hace una especial mención de los valientes que tuvo David y que lo ayudaron para poder tener el reino, porque Dios se lo había dado. Pero es importante saber que David no estaba luchando por el reino, ni sus valientes peleaban en favor de él en contra de sus hermanos israelitas. Los valientes hicieron grandes proezas en contra de los enemigos del pueblo de Israel, y esta es una de las razones por las cuales la fama de David crecía, y que también era aceptado dentro del pueblo. Cuando Saúl murió, solamente una de las tribus había reconocido a David como rey. Las otras creían que Is-Boseth, uno de los hijos de Saúl, debería ser el rey. Pero este fue asesinado y entonces las demás tribus buscan a David. El escritor de Crónicas nos dice que David reinó 7 años sobre Judá antes de ser coronado rey de todo Israel, y que fue ungido por todos ellos como rey. En realidad, esta fue la tercera unción de David. La primera había sido frente a su familia por Samuel cuando él era un joven. La segunda fue cuando la tribu de Judá lo reconoce después de la muerte de Saúl, y la tercera es hecha por todo el pueblo de Israel cuando lo traen a Israel para ser su rey después de la muerte de Is-Boseth. Y es importante también ahora la lista que nos da el cronista, porque con ello establece el apoyo que tuvo humanamente para poder ser rey, porque sabemos perfectamente que quien lo había designado era Dios. Sin embargo, Dios lo rodeó de hombres valientes para que lograra este propósito. Pero de todos estos hombres valientes que se mencionan, también tenemos que reconocer el principal de todos ellos era el mismo David. No solamente porque era su líder, sino porque su valentía era manifiesta para todos ellos. Recuerden que muy de joven llegó a hacer proezas al manifestar una valentía inusual por defender a su rebaño de ovejas. Ahora es recurrente en esta lista de valientes que se menciona a través de todo este pasaje que de los 30 eran muy valerosos, pero había 3 que sobrepasaban a todos ellos. Y se relata cómo fue que cumplieron un deseo de David de tomar agua del pozo de Belén, al cual por supuesto no podían entrar porque estaban huyendo. Y estos 3 hombres le trajeron agua del pozo y David no les había ordenado, simplemente escucharon su deseo. Y estos 3 fueron al campamento, pero David no la quiso beber, sino que la derramó para Dios porque la concibió como un acto de gran valentía y donde ellos expusieron su vida. Después, posteriormente, en la lista se menciona una y otra vez que nadie superó a estos 3 por este acto. También aquí se nos revela que Joab, su sobrino, llegó a ser el general de su ejército por el acto de valentía de tomar la ciudad de Jerusalén y derrotar a los jebuseos. El libro de las Crónicas sigue la narración respecto a cómo se fueron añadiendo con David una gran cantidad de hombres valientes hasta formar un ejército numeroso, y nos dice que incluso de los hijos de Leví se unieron a él. Esto es algo extraordinario porque pensaríamos que los levitas tenían prohibido ir a la guerra, pero realmente la orden es que no los contaran entre los guerreros cuando fueron a la guerra. Sin embargo, no se les prohibía participar en la actividad militar. El ejército se hizo muy grande porque nos dice el escritor que llegó a ser su gran ejército como un ejército de Dios, y que sobre todo cada uno de ellos estaba dispuesto a pelear sin doblez de corazón, es decir, estaban perfectamente sumisos a la orden del rey David. Pues David se estableció como rey y se nos vuelve a contar sobre el deseo de David de traer el arca a Jerusalén. Pero también ese deseo se volvió un pesar, porque de manera equivocada pone a resguardar el arca en su camino a Usa y a su hermano, cuando esto le correspondía a los cuatitas, una de las familias sacerdotales, y como ya sabemos, Dios mató a Usa por su acción temeraria de tocar el arca. Esto trajo temor a David y a todo el pueblo. Y este temor era necesario porque el pueblo estaba en una actitud junto con David de mucha alegría, y bajo la influencia de esa alegría mandaron a traer el arca. Y es siempre importante nunca olvidar ni rebajar a Dios. Su obra
y sus mandatos a un mero deseo de nuestro corazón y de nuestros sentimientos.